Es un hombre alto de aspecto elegante, con impecable traje negro de chaqueta corta, camisa y pantalón ajustado, acompañado por un sombrero de ala ancha que tapa su rostro. Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pueblos de México, sobre el lomo de un enorme corcel de color azabache. Estamos hablando del Charro Negro. Quienes se han encontrado con el jinete sospechan que es el diablo o algo que tiene que ver con él. Nada malo puede decirse del Charro Negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de destino. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario se cede a sus ofertas de aligerar el viaje, se acepta montar el caballo o su dinero, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, los infortunados descubrirán que es imposible bajarse. Es entonces cuando el Charro Negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Muchos son los relatos de avistamientos del Charro Negro. Nosotros os vamos a contar la historia de Abundio Rosas. Allá por el año 1896, el señor Abundio regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, ésta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba una gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara, pero parecía que no tenía ojos, nariz ni boca. Don Abundio se asustó tanto que no pudo ni gritar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el Charro Negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó aún más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso jinete negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Las cosas no iban bien en casa de don Abundio. Había contraído deudas insaldables y su familia estaba pasando un apuro económico. Abundio, medio muerto de miedo y sin volver la cabeza, aceptó la bolsa de dinero. El charro desapareció tal y como había llegado. Don Abundio utilizó el dinero para pagar sus deudas. Además, compró unos terrenos y empezó a construir una hacienda. Todo parecía ir bien para la familia Rosas hasta que un día, Adela, su hija, desapareció. La gente contaba que la noche de su partida se escucharon unos fuertes relinchos de caballo. Al poco tiempo, hundida por la pérdida de la pequeña, la madre falleció. Don Abundio se quedó con su hacienda, pero triste y solo. Le pudo la codicia. Todos los que se atreven a hacer tratos con el Charro Negro tienen que aceptar las consecuencias. El Charro Negro es un personaje popular del folclore mexicano, y son muchas las versiones de la leyenda, pero todas comparten la idea del castigo por la avaricia, haciéndonos de una u otra forma la eterna pregunta de ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por dinero? El camino a casa se hizo eterno. Era un día precioso y la luz brillaba a través de las ramas de los árboles. Conducía una señora de unos 50 años de aspecto agradable. Tenía los ojos llorosos, de color verde profundo. Su expresión facial era sombría y triste, aunque forzaba la sonrisa. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor. Su hijo se encontraba en el asiento trasero. El muchacho parecía derrotado. Tenía el pelo castaño desordenado y la piel pálida. Sus ojos oscuros lucían vacíos. Llevaba la camiseta y los pantalones blancos que le habían dado en el hospital. Tenía cortes por la cara, cerca de la boca, y su brazo derecho estaba
estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro. Se lo había destrozado cuando rompió el cristal. Aunque sus heridas parecían dolorosas, él no podía sentir nada en absoluto. Creció con una rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Podría haber perdido el brazo y aún así no sentir nada. Además, también tenía otro trastorno, el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics incontrolables. Solía mover el cuello y temblar de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Teachy Toby, riendo a carcajadas. Por eso dejó el colegio y fue educado en casa. Toby Rogers es el verdadero nombre de este chico. Cuando el coche saltó un pequeño bache, todo volvió a su mente. El accidente, su hermana mayor... No podía parar de pensar en todo eso. Toby había sido el afortunado. Volvió a ver el cristal por todas partes, la sangre, las explosiones. ¿Por qué tenía que haber sido ella? Todo se quedó en blanco por un momento. Después de unas horas llegaron a casa. Era un barrio antiguo con casitas pintorescas. El coche paró delante de una pequeña casa azul. Había un viejo coche rojo aparcado. Era de su padre. Toby se llenó de rabia y de frustración. En realidad él nunca se comportó como un verdadero padre. Antes de salir del coche le preguntó a su madre: ¿Por qué está aquí? Él es tu padre, Toby. Está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con una voz monótona: Si ni siquiera condujo hasta el hospital para ver a Lyra antes de morir. Estaba borracho. No podía conducir. Salieron del coche y su padre se quedó parado. La madre lo ignoró y le pasó el brazo por los hombros a Toby mientras caminaban hacia la casa. ¿Y qué tal un abrazo de bienvenida? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido y siguió caminando. ¿Por qué no te vas a tu habitación para descansar? Le dijo a Toby. El cuarto de Toby era pequeño, solo tenía una cama, un armario y una ventana. Tenía las paredes adornadas con viejas fotos familiares. Bueno, de cuando todavía eran una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico abusivo. Lo habían pasado mal. Su madre y su hermana eran las que peor lo llevaban. Él, al fin y al cabo, no podía sentir dolor. Se sacó la venda del brazo y se lo colocó bien. Estaba acostumbrado a caerse por culpa de los tics y recolocarse los huesos. Bajó a cenar. Su padre todavía seguía en la casa. Habló con su madre. ¿Cuándo va a irse? No estoy segura, cariño. Respondió ella con tono amable. Cenaron en silencio, pero Toby no pudo probar bocado. Subió de nuevo a su habitación. No podía dormirse y no dejaba de dar vueltas en su cama. Volvía a escuchar el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Lloró de forma inconsolable con la almohada en la cara para que su madre no lo escuchase. Un poco recuperado, se puso de pie y caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera tratando de calmarse. Se frotó los ojos y observó los árboles. Había algo allí de pie. No sabía exactamente lo que era, pero no podía apartar la mirada de esa... cosa. No tenía rasgos, no había ojos, ni boca, ni nariz. Y sus brazos eran muy largos. Notó un zumbido que se hizo cada vez más fuerte e intenso. De repente, todo se volvió negro. Toby se despertó en su cama a la mañana siguiente. Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto. En su mente todo fluía de forma distinta. Todo cambió cuando intentó levantarse. Estaba muy mareado. Se tambaleó hacia la puerta y bajó. Sus padres estaban en el salón. Su madre limpiando y el padre viendo la televisión en el sofá. La escena se repitió durante varios días. Toby no se encontraba bien y apenas salía de su habitación. No podía soportar que su padre siguiese en la casa y que su madre no lo echase. Se pasaba las noches mirando por la ventana, intentando repetir el momento con la extraña criatura. Estaba más nervioso de lo habitual. Sus tics iban a peor y no paraba de morderse las uñas. Un día se pasó y casi se queda sin dedos. No se habría dado cuenta si no hubiese notado cómo la sangre manchaba sus pantalones. En ese momento su madre entró por la puerta. Asustada, corrió por una venda y prometió que nunca más lo dejaría solo. Ella se desvivía en atenciones, pero Toby era cada vez más reacio al contacto humano. Empezó a perder sus recuerdos y a tener alucinaciones. La madre, cada vez más preocupada, decidió llevarlo a un especialista. La doctora Oliver los recibió. Era joven, tenía el pelo rubio y llevaba un vestido de lunares. Sostenía una libreta y un bolígrafo. ¿Toby? Preguntó, con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby. La doctora le hizo unas cuantas preguntas sencillas. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo cumples años? 28 de abril. ¿Cuántos miembros sois en la familia? Toby se detuvo por un minuto. Mi madre, mi padre, mi hermana. Escuché lo de tu hermana. Lo siento mucho. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Sintió un escalofrío por la espalda y ya no pudo hablar más. Se desmayó. Se despertó en la cama del hospital. El zumbido había vuelto. Giró la cara pero no se encontró al personaje sin rostro. Era su hermana muerta. Tenía los ojos en blanco, la piel pálida y un trozo de mandíbula colgando. La sangre goteaba por su cara. Toby no entendía nada, no podía parar de mirarla. Se fijó más
y se encontró de nuevo con la figura alta. Detrás había filas de niños y adolescentes con los ojos completamente negros. Toby trató de gritar, intentó escapar, pero todo se volvió oscuro. Se había desmayado de nuevo. Se despertó. Solo había sido un sueño. La cabeza le daba vueltas sin parar. La ira crecía en él, se acordó de su hermana y de su padre, y el odio era cada vez más fuerte. Tenía que hacer algo. ¿Se estaba volviendo loco? Se levantó, se puso la sudadera por encima y salió por la puerta de la habitación. Le pareció verlo caminando por el pasillo. Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre. Su cuello no paraba de temblar. Se fijó que en la pared había colgado un cuadro de seguridad contra incendios. Rompió el cristal con su mano vendada. No sintió nada. Agarró el hacha y la mascarilla y se la puso. También había unas gafas anaranjadas para el humo. Se vio en el reflejo de una ventana. Estaba perfecto. Comenzó a reír fuerte, casi jadeando. Su padre se dio la vuelta, pero sin tiempo para reaccionar. Toby tenía el hacha levantada. El padre gritó por última vez. La sangre empezó a derramarse y salpicar por todas partes. Sonó la alarma del hospital. Toby sintió su visión borrosa. El zumbido de sus oídos no paraba. A lo lejos volvió a ver la oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro y su rostro estaba completamente en blanco. Tenía que seguirlo. Así fue como Toby Rogers murió y Teach Toby nació.